Martes Santo. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy empezamos a contemplar lo que San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha referido que pasó en la última cena, siendo él uno de los asistentes y protagonistas, uno que participó en esa cena, uno que contempló al Señor, que lo escuchó, que pudo percibir sus sentimientos, si eso es posible. Por eso empieza presentando a Jesús profundamente conmovido. Es la traición lo que ha conmovido a nuestro Señor, y sobre todo la traición de uno de los suyos, uno a quien él personalmente había llamado, por quien se había pasado toda una noche rezando en el monte, y habiendo bajado fue llamando uno a uno, y entre ellos llamó a quien ahora lo traicionaba. Una vez que lo llamó durante 3 años, aquel que iba a ser el traidor, siguió a todos lados al Señor. Fue testigo de todo lo que el Señor enseñó, de su enseñanza con autoridad. Fue testigo de sus milagros, pero además contempló muchas veces su compasión, su misericordia, su trato con los necesitados. Y sin embargo ahora, el que lo iba a entregar, que había sido llamado personalmente por el Salvador del mundo para ser uno de los protagonistas de la historia más grande que estaba sucediendo, y que iba a cambiar el rumbo de toda la humanidad de todos los tiempos, sin embargo ahora le estaba traicionando. Y esto ha conmovido profundamente al Señor. Hoy queremos decirle al Señor que nosotros no queremos traicionarle, no queremos entregarle a cambio de nada, porque luego sabremos que el que lo iba a entregar a cambio de 30 monedas. Ahora muchos traicionan al Señor, también a cambio de dinero, de placer, de fama, de poder, de tener un poco más, de dar satisfacción a pasiones, a caprichos, a gustos, a placeres, a cambio de satisfacer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras ambiciones. Sabemos que lo traicionamos con nuestros pecados. Por eso le pedimos la gracia de no dejarlo nunca, de no separarnos de él, de serle fieles siempre. Luego Jesús va a declarar con un gesto quién le va a entregar, pero antes Juan va a hacer referencia a uno de los apóstoles, el que Jesús tanto amaba. Nos presenta a Jesús
nuevamente con ese corazón misericordioso, capaz de brindar afecto, de brindar cariño, de ofrecer hasta su vida, como lo decía nuestro mismo Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesucristo va a dar la vida por ese discípulo a quien tanto amaba, y por los apóstoles, y por nosotros, y por todo el mundo. Y esa misericordia Jesús lo va a seguir ejerciendo con quien está decidido a traicionarle. Ahora, una vez más, le tiende una mano, y esta vez lo hará con un gesto que en el mundo judío de entonces expresaba una gran amistad y preferencia. Invitándole un pan untado, Jesucristo le expresaba su amistad y le invitaba a la reconsideración de sus intenciones, de las maquinaciones que estaba tramando en su interior, en su cabeza. Pero Judas Iscariote deja pasar esa oportunidad. Jesucristo siempre tiende una mano, siempre está dispuesto a perdonar, siempre está a nuestro lado. Y si nosotros nos hemos alejado de Él por el pecado, siempre sale a nuestro encuentro porque nos da responsabilidades, porque nos ama. Es decir, Jesús siempre tiene modos de encontrarse con nosotros para hacernos volver a su lado, pero sobre todo nos ha dejado la manera de volver a su lado especialmente a través de los sacramentos, de la iglesia que los administra, a través de la oración, de la invocación, y en esto de manera especial a través de la intercesión de su Madre Santísima y Madre nuestra, la Virgen María. Sigue diciendo Juan Evangelista que detrás del pan entró en él Satanás. Judas ha cedido a la tentación. Lo expresa el evangelista Juan cuando dice que detrás del pan entró en él Satanás. Judas no ha resistido a la tentación, no ha querido ver los gestos del Señor dándole una mano, llamándole a la conversión. No ha sentido la responsabilidad de ser un apóstol, de llevar las cuentas del grupo, de haber sido testigo de la vida, de las enseñanzas, de los milagros de Jesús durante 3 años, día tras día. La tentación siempre está rondando al ser humano. El tentador siempre está activo, su existencia es real. Aquí no se discute su presencia, se habla de su realidad. San Pedro, pasado algunos años, lo dejará escrito en una de sus cartas. El demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y por eso el mismo Pedro va a recomendar en esa carta: sean sobrios y vigilen, resístenla firmes en la fe. La fe que el cristiano ha recibido es un don, es un regalo de Dios, pero también es una tarea. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que practicarla. De lo contrario, se puede perder. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. La indicación de Juan, que era de noche, es significativa. La noche está indicando las tinieblas, el poder de las tinieblas, la hora de las tinieblas, esas mismas tinieblas de las que habla Juan al inicio de su evangelio, cuando contrapone las tinieblas a la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Las tinieblas están indicando el pecado, el rechazo a Dios, el corazón que se obstina en no recibir a Cristo, en rechazarlo. Está indicando el mal, la corrupción. Por eso el mismo San Juan referirá en otro momento estas palabras del Señor: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Judas ha preferido las tinieblas, ha preferido el mal, el pecado, el rechazo a Cristo. Ha preferido alejarse de Cristo, alejarse de la luz. Por eso, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Las tinieblas no pueden soportar la luz. El pecado no puede soportar la gracia. El mal no puede soportar el bien. Por eso Judas salió inmediatamente de la presencia de Jesucristo. Se alejó de él y se hundió en las tinieblas, en el pecado. Era de noche. Se radicalizó en su decisión de entregarlo, de venderlo, de traicionarlo. Se hundió en el mal.
El cristiano ha sido llamado a vivir en la luz, a dejarse iluminar por esa luz que es Cristo mismo. Por eso en los primeros momentos del cristianismo, apenas bautizados, eran llamados iluminados. Eso está significado en el bautismo. Cuando apenas ha sido bautizado, se le entrega a los padres y padrinos un cirio encendido y se les dice: reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que su hijo camine siempre como hijo de la luz. Hemos recibido la luz de Cristo. Se nos ha confiado hacer crecer esa luz. Se nos ha pedido caminar siempre como hijo de la luz. Gran regalo, inmenso don que hemos recibido, pero también una gran tarea y una gran responsabilidad. No dejemos que las tinieblas invadan nuestras vidas. Al contrario, que sea la luz de Cristo la que ilumine nuestras vidas e ilumine nuestro caminar hacia la vida eterna, hacia el cielo. Y nos sigue contando San Juan que cuando Judas salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Esta glorificación se refiere sobre todo a la gloria que Cristo recibirá a partir de su exaltación en la cruz. San Juan subraya que la muerte de Cristo es el comienzo de su triunfo. Por eso su misma crucifixión será el primer paso de la subida hacia Dios Padre. Al mismo tiempo es glorificación de Dios Padre, pues Cristo, aceptando voluntariamente la muerte por amor, como acto supremo de obediencia a la voluntad divina, realiza el mayor sacrificio con el que el hombre puede dar gloria a Dios. Dios Padre corresponderá a esta glorificación que Cristo le tributa, glorificándole a Él como Hijo del Hombre, es decir, en su santísima humanidad, a través de la resurrección y exaltación a su derecha. De esta forma, la gloria que el Hijo da a Dios Padre es a la vez gloria para el Hijo. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así también para el discípulo de Cristo, la cruz es nuestro distintivo. Y no solamente porque llevemos una cruz en el pecho o tengamos cruces por nuestras calles y cerros, sino porque la cruz está significando nuestra obediencia a la voluntad de Dios Padre. Está significando nuestra fidelidad a Dios, especialmente cuando ese ser fiel a Dios es difícil de aceptar, cuando esa voluntad de Dios Padre viene en forma de sufrimiento, ya sea por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, por un accidente, por carencias físicas, económicas, de trabajo, por sufrimientos morales como injusticias, difamaciones, etc. Más adelante San Pedro habla a su maestro con sencillez y sincera disposición de seguirle hasta la muerte, pero aún no estaba preparado. El Señor no destruye la esperanza de Pedro, sino que la confirma diciendo: me seguirás más tarde. En esos momentos el entusiasmo de Pedro era ardiente, pero poco firme. Más tarde adquirirá la fortaleza que se fundamenta en la humildad. Entonces, cuando no se considere digno de morir como su maestro, morirá en una cruz, cabeza abajo, clavando en la tierra de Roma esa piedra sólida que pervive en sus sucesores y que es el fundamento sobre el que se edifica de manera indefectible la Iglesia. Las negaciones de Pedro, signo de su debilidad, fueron ampliamente compensadas por su profundo arrepentimiento. Como San Pedro, también nosotros queremos acompañar siempre al Señor. Y si por debilidad en algún momento le negamos como Pedro, también como a Pedro, el Señor siempre está esperándonos para que arrepentidos alcancemos su perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.